Y seguimos con más de Contexto Global de France 24 en español. Mi nombre, Luis Méndez Urich. A continuación, nuestros titulares. Donald Trump confirmó que el memorando de entendimiento con Irán fue firmado el domingo digitalmente por ambas partes. El viernes será la ceremonia de firma presencial, pero hay dudas sobre el papel de Israel, que sigue bombardeando Líbano. Comenzó en la localidad francesa de Evian, la cumbre del G7. Donald Trump se erige como protagonista tras anunciar el preacuerdo con Irán para poner fin a las hostilidades. La guerra de Ucrania también está en la agenda. En República Dominicana, los dueños de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó y causó la muerte de más de 230 personas, serán juzgados por homicidio involuntario. Los imputados deberán cumplir una presentación periódica y además tienen prohibición de salida del país. En Israel hay dudas respecto al acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán. Para un sector de la oposición, este pacto beneficia a Teherán y no protege los intereses del país. En medio de ello, Benjamín Netanyahu afirma que se presentará para las próximas elecciones legislativas previstas para el mes de octubre, algo que no fue bien visto por la oposición que cuestionó este anuncio. Para ampliar más sobre este tema se encuentra con nosotros Pablo Pegnini, director académico de Relaciones Internacionales en la Universidad Hemisferios en Quito, Ecuador. Además es profesor de Geopolítica, Historia y Conflictos Armados. A él lo saludo a esta hora de la noche. Luis, buenas noches, qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación. El gusto es nuestro y aprovecho para consultarle. Netanyahu ha sustentado su postura en la defensa de Israel y por ello indica que participará en las próximas elecciones del mes de octubre. Esto ha sido cuestionado por la oposición, pero ¿seguirán los conflictos de Israel en la región si Netanyahu se mantiene como primer ministro? Bueno, hay que entender que los conflictos regionales, me refiero al Medio Oriente, no dependen exclusivamente de Netanyahu, ¿no? Hay factores estructurales detrás, la rivalidad estratégica entre Irán e Israel, por ejemplo, la presencia de actores no estatales, ¿no? El Hezbollah, Hamas y ciertas milicias pro-iraníes. Por tanto, son varios factores, no todo depende de Netanyahu. Si Netanyahu se mantiene en el poder, es probable que continúe con una política exterior basada en la disuasión militar. Y esto no significa necesariamente que existirá una guerra permanente, pero sí una mayor probabilidad de operaciones preventivas. Y eso implica la violencia, por supuesto. Incluso me atrevería a decir con otro gobierno. La rivalidad entre Israel e Irán va a seguir existiendo, como les digo, es estructural, pero quizás sí haya un mayor énfasis en mecanismos diplomáticos con otros actores, incluso regionales, que podrían estar interesados en una paz más duradera. Ahora le consulto, ¿cree que en un futuro cercano veamos a un Israel más dependiente de sí mismo, sobre todo en defensa? Ya observamos que hay presiones por parte de la Unión Europea en cuanto a la sanción de algunos representantes del gobierno israelí y a eso se le suman las amenazas de Donald Trump de días recientes en la que señaló que lo podría dejar solo en caso de continuar los ataques. Esta postura podría beneficiar a la región, ya que aumenta la presencia de Estados Unidos, o la región argumenta que la presencia de Estados Unidos es un factor de tensión entre los países vecinos. Y claro que sí, bueno, frente a este caso tenemos dos posturas, ¿no? La una que indica precisamente que la presencia de Estados Unidos genera más tensiones y la otra que considera a Estados Unidos como un gran estabilizador de la región. Hay algo que no podemos negar y es que el principal aliado estratégico de Israel ahora mismo es sin duda Estados Unidos, ¿no? Pero también sabemos que ha habido roces importantes y una separación política considerable
entre ambos líderes, ¿no? Me refiero a Trump y a Netanyahu. Claro, eso incrementa las presiones de otros actores, es decir, si Estados Unidos no ocupa ese lugar preponderante en las relaciones de estabilización en el Medio Oriente, pues habrá otros actores que la reemplacen, y uno de ellos sin duda es la Unión Europea. Ahora, conforme a su pregunta, ¿es Israel más autónoma? Bueno, en términos militares sí, ¿no? Las capacidades militares y de defensa avanzada han crecido muchísimo en Israel. Israel posee sistemas propios de defensa, el Iron Dome es un ejemplo bastante claro. Y claro, la reducción del papel de los Estados Unidos podría sin duda disminuir ciertas tensiones simbólicas importantes en la región, pero también podría aumentar la incertidumbre estratégica de qué va a pasar en la relación directa entre Israel e Irán. Por lo tanto, yo creo que el papel de los Estados Unidos hasta ahora mismo ha sido decisivo, pero en los próximos meses habrá que ver si es que se llega a un acuerdo de paz concreto o no. Quisiera consultarle ahora por Irán, ya que Benjamín Netanyahu aseguró que un cambio de régimen en la nación nunca fue el objetivo de la ofensiva iniciada el pasado mes de febrero, pero actualmente hay fisuras en el gobierno de Teherán, de acuerdo con lo mencionado por Netanyahu. ¿Esto podría ser cierto y cómo podría leerse esta situación de cara al futuro de la nación de mayoría persa? Esta es una muy buena pregunta. Bueno, primero debemos entender que el objetivo del cambio de régimen nunca fue declarado formalmente como objetivo final de la intervención. Digo formalmente, se entiende que se lee entre líneas en los discursos tanto de Trump como de Netanyahu, pero los objetivos declarados fueran debilitar el programa iraní, reducir capacidades misilísticas de Irán, por supuesto, y limitar el apoyo iraní a grupos armados regionales, ¿no? Entre ellos el Hezbollah, ya lo habíamos mencionado. Por lo tanto, yo creo que Israel se ha desgastado mucho política y económicamente, a la par de su aliado Estados Unidos. Hasta ahora no existe evidencia concluyente de un colapso inminente del régimen iraní, ¿no? Los iraníes han desarrollado grandes capacidades de soportar presiones políticas y, cómo no, incluso militares, ¿no? Técnicas, físicas, y las declaraciones de Netanyahu también forman parte de una estrategia comunicacional, ¿no? Destinada a mostrar cómo la ofensiva, de hecho, sí produjo resultados políticos además de militares, pero la oposición en Israel piensa exactamente lo contrario, ¿no? Se ha desgastado mucho Israel y al final el resultado es nulo, además de que incluso se han desgastado las relaciones Israel-Estados Unidos. Por tanto, esa es la carta que le juega en contra y de forma contundente, importante, a Netanyahu frente a las elecciones que se vienen. Pablo Becklindi, muchísimas gracias por ofrecernos este análisis respecto a la situación del acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos. Un gusto estar acá. Buenas noches. Continuamos. El anuncio del acuerdo entre Irán y Estados Unidos ha causado alegría en Líbano, donde algunos habitantes han emprendido el camino de vuelta a las aldeas del sur del país de las que habían sido evacuados. Sin embargo, la magnitud de los daños y el temor a que Israel y Hezbollah continúen su enfrentamiento dejan en una especie de sinsabor la alegría del momento. Veamos más en el siguiente reporte. Volver a casa. Para estos cientos de libaneses desplazados, el anuncio del acuerdo entre Irán y Estados Unidos, que incluye a Israel y a Líbano, ha despertado una esperanza, la de recuperar sus pueblos en el sur del país. Estoy tan orgullosa, estoy tan feliz. Gracias a Irán esperábamos volver. Carreteras bloqueadas por la afluencia, pero al llegar a sus destinos, algunos se desilusionan al constatar los daños. En Nabatille, ciudad tomada por la fuerza por el ejército israelí, una gran parte de los edificios del centro de la ciudad han sido destruidos. A pesar de toda la tristeza y el dolor que sentimos al ver nuestra ciudad destruida, mantenemos la esperanza de poder reconstruirla. En otros pueblos, la situación es idéntica. Las infraestructuras están devastadas. La vuelta a la normalidad será ardua. De hecho, el ejército libanés ha advertido a los habitantes de que no regresen precipitadamente. La gente quiere volver y quedarse, aunque tengan que dormir en la calle, pero lo esencial, comida, agua y alojamiento, escasea gravemente. Esa es la prioridad absoluta, garantizar a los habitantes sus necesidades básicas. No hay nada que asegure que Israel y Hezbollah respeten el acuerdo.
La organización chiita afirma haber repelido a los tanques israelíes el lunes, mientras que un ataque con drones causó un muerto tras el anuncio del acuerdo. Benjamin Netanyahu afirma que sus fuerzas permanecerán sobre el terreno todo el tiempo que sea necesario. Por su parte, el presidente libanés ha acogido con satisfacción el acuerdo y lo califica de paso positivo hacia una reducción de las tensiones y soluciones diplomáticas. Ahora espera que pueda iniciarse una etapa de reconstrucción. Los líderes de las principales economías del mundo, entre ellos Donald Trump, se reunirán hasta el próximo miércoles en la ciudad francesa de Evian. Allí se prevé analizar el reciente memorando acordado entre Estados Unidos e Irán y sus efectos para la región y también para el mundo. Pero también estará en la lista de debates el conflicto entre Rusia y Ucrania, además de otros temas económicos. Los detalles con William Gasu. Tienes un buen equipo en el Mundial. Donald Trump y Emmanuel Macron hablando del Mundial, una manera ligera de dar inicio a la cumbre del G7 que se abre en Evian-les-Bains, en Francia. En el centro de las discusiones ya está el memorando acordado entre Estados Unidos e Irán. La cuestión de la reapertura del estrecho de Hormuz interesa particularmente a las otras potencias presentes en la cumbre, y Trump intentará descartar las dudas al respecto. El acuerdo ya está firmado y el estrecho ya está parcialmente abierto. Como saben, están buscando minas que ya han localizado, pero en esencia los barcos ya están empezando a salir. El viernes estará completamente abierto. Además de Medio Oriente, otro tema importante está sobre la mesa, la guerra en Ucrania. El presidente Zelensky debería llegar a la ciudad francesa el martes y presiona para que se haga progreso para encontrar una solución al conflicto con Rusia. Los líderes europeos esperan que el fin de la guerra contra Irán abra una ventana para resolver esta otra problemática. Afirmo con la mayor cautela y moderación que por primera vez podría ser posible que se esté abriendo lentamente una ventana para la diplomacia. También discutimos esto en profundidad con el presidente Zelensky. Hemos formulado juntos 5 puntos clave que también pretendemos discutir en Evian con el presidente Trump. Los líderes del G7 también deberían abordar temas económicos, con Trump que quiere imponer aranceles del 100% a los vinos franceses si París no elimina su impuesto a gigantes de las tecnologías estadounidenses. Al menos 10 personas murieron en un nuevo ataque de Rusia sobre el territorio ucraniano. Durante la ofensiva sufrió daños un monasterio de 1000 años de antigüedad que simboliza el patrimonio espiritual y cultural de la nación. La arremetida se presenta cuando Ucrania dio los primeros pasos para adherirse a la Unión Europea y cuando el presidente Volodymyr Zelensky arribó a Suiza para intervenir en la reunión de líderes del G7. Durante esta guerra, Ucrania solicitó su adhesión a la Unión Europea junto con Moldavia. Obtuvimos el estatus de país candidato. Ahora avanzamos en las negociaciones y creemos que una de las respuestas más contundentes que Europa puede dar a los ataques y constantes actos de agresión de Rusia es acelerar nuestro proceso de adhesión. A menudo sentimos que siempre tenemos que luchar más que los demás para avanzar en nuestro camino hacia la Unión Europea. En Estados Unidos, 8 personas murieron tras estrellarse un bombardero P-52 tras despegar de una base aérea ubicada en el sur de California. Así lo confirmó la Fuerza Aérea Estadounidense durante la noche del lunes. Por ahora se desconocen los motivos del accidente y las autoridades tomaron el control de la base aérea Edwards para iniciar las investigaciones. El P-52 es un bombardero de largo alcance que entró en servicio en 1955 y está destinado para transportar armas convencionales y nucleares. La justicia de República Dominicana juzgará a los propietarios de la discoteca Jet Set por homicidio involuntario, como lo pedía el Ministerio Público, y no por homicidio voluntario, como lo solicitaban las víctimas. Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat están ante el juzgado por el colapso del techo del bar. Esto ocurrió en abril de 2025 en Santo Domingo y allí murieron 236 personas, entre ellas el reconocido cantante Ruby Pérez. Además, 180 personas resultaron heridas. Aunque el Ministerio Público alega que el sitio de entretenimiento operó con negligencia por falta de mantenimiento, el juez determinó que los dueños de la discoteca no tenían intención de provocar la tragedia, por lo que degradó la acusación a homicidio involuntario. A esos señores, en esta ocasión, ni en las anteriores, se puede retener que ellos querían matar a esas personas.
no hay forma humana. Yo, en mi condición de juez, estoy atado a la Constitución y a la ley, no a lo que yo quiera. Yo tengo que fallar en base a lo que establece. La justicia no se maneja así. La justicia no es para venganza y no se puede equiparar a una conducta donde un ciudadano realiza disparo a una multitud. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Les dejo en compañía de la programación de France 24 en español.